Hola, soy el pastor Vladi. Bienvenidos a otro estudio de Marcos. Nos es muy grato recibirlos sábado a sábado o cuando usted sea que pueda ver esta transmisión. Solo quiero recordarles que se den una pasadita por nuestro canal de YouTube en donde encontrará listados de reproducción con otros estudios como la Carta de Gálatas, citas del Señor y un estudio con una introducción a la Biblia. Sin más, quiero invitarle para que me acompañe a pedirle al Señor su guía en esta oportunidad para que Él nos hable y devele su palabra para nosotros. Jesús, llegamos acá con hambre de tu palabra. Queremos conocer más de ti cada vez. Queremos acercarnos más a ti. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de hacerlo con cada uno de mis amigos que ahora nos sintonizan y por quienes pido yo que también tú te reveles. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, pues iniciamos como siempre con un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Y es que la semana pasada vimos acerca del bautismo de Jesús y respondíamos a la pregunta ¿por qué Jesús fue bautizado? Si el bautismo era de arrepentimiento. Hablamos un poquito del poder que vino sobre él y la voz que descendió. Y bueno, también vimos el tema de lo que se conoce como la tentación de Jesús a la luz del profeta Zacarías. Retomamos hoy la lectura entonces y el estudio en el versículo 14, Marcos 1:14. Acompáñeme a leer. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. La Biblia no narra cuánto tiempo después del encarcelamiento de Juan el Señor se fue, pero lo que sí está claro es a dónde se fue. Se fue hacia el norte, hacia Galilea. En hebreo se conoce como Galil, y es donde inició y ejerció mucho de su ministerio, ciudades como Capernaum en español, Bethsaida y algunas otras que se encuentran a la orilla del mar, conocido como el Mar de Galilea. Pero de Galilea diremos que es una región muy peculiar, puesto que la Biblia solo nos narra, los evangelios solo nos narran las ciudades judías a donde Jesús fue a predicar. Sin embargo, que sepamos que estas ciudades estaban rodeadas por ciudades griegas. Había ya una colonización griega y por lo tanto probablemente mucha influencia griega en este lugar. Pero a mí me llama mucho la atención que Jesús nunca, o por lo menos el Evangelio no lo narra, nos dice que él haya ido hacia alguna ciudad de mayoría o donde se hablara griego. Por demás, él estuvo concentrado en aquellas ciudades en donde se hablaba arameo y con la nación judía, por decirlo de una manera, no hablando de religión, sino hablando de nacionalidad. ¿Y qué es lo que el Señor fue a hacer ahí? Bueno, la escritura dice que predicaba el evangelio de Dios. Si no estamos, como estamos leyendo, la palabra predicaba habla de un heraldo, un voceador, un lugar en donde Dios mismo está diciendo, aquí estoy. Él estaba haciendo su papel para que la humanidad reconociera, en primer lugar, quienes le vieron físicamente, pero luego como un testimonio a todos nosotros que estaríamos leyendo. Él está entonces cumpliendo con lo que ha venido a hacer. La promesa de Abraham, y recordamos esta como la promesa básica en la Biblia, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 15. Cambiamos de versión, la Nueva Biblia de las Américas dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean por el Evangelio. Yo he cambiado la palabra
en por, ya que traduce una partícula hebrea que puede interpretarse de ambas maneras, pero si somos congruentes, el Evangelio es una persona, entonces creemos por Jesús. Muy bien, este versículo incluye tres cláusulas que pienso que es importante que los veamos detenidamente. La primera cláusula es el tiempo se ha cumplido. Y este verbo cumplir se ha cumplido, que si se ha vuelto repleto, sería en lo literal. Y la idea es de un vaso que está y que ya está completamente lleno de tal manera que rebalsa. ¿Y qué es lo que está rebalsando? ¿O qué es lo que es cumplido? Es el tiempo, el kairos. Literalmente dice, se ha llenado el kairos. Entonces tenemos que preguntarnos a qué se refiere Jesús con esto, con la llenura del kairos, porque es Él mismo quien está diciéndolo. Y la respuesta tiene que ver precisamente con las promesas que a lo largo de los siglos se han venido estableciendo y se han venido haciendo. Y es que la Biblia narra un y solo un mensaje y todo lo demás es un agregado. Y el mensaje de la Biblia es: el hombre pecado necesita un Salvador, Dios mismo vendrá a salvarlo. Todo lo que leamos entre líneas, por así decirlo, tiene de alguna manera alguna relación precisamente con la promesa que Dios ha hecho. Y esta promesa se ha ido preparando a lo largo de los siglos. Dios va ahora a cumplirle la promesa que le hizo a la serpiente acerca de su descendencia y la descendencia de la mujer, y a cada una de las personas a quienes Dios en la escritura prometió salvación, promesas a David, pero especialmente a Abraham. Y partimos de Abraham. Dios le dio el testamento. Usted sabe, si recordará de nuestros estudios en Galatas, que interpretamos la palabra pacto como testamento, porque fue un testamento lo que Dios le dio a Abraham para que una vez el testaferro, el que daba el testamento, muriera, estas promesas entrarían en efecto. Y bueno, todo se ha ido dando, entonces todos estos pasos se han ido dando. El testamento fue: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aprovecho este momento para recordar que este es el pacto, que esta es la promesa más grande que puede haber, y enfatizar que lo que ocurrió en el Sinaí es el testimonio del pacto. Por supuesto, el pacto tenía que ser certificado con un testimonio, y eso es precisamente lo que Dios da cuando entrega sus mandamientos en Sinaí. Pero el pacto en sí fue entregado a Abraham y tenía que ver con él ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo, es decir, la salvación. Y así vemos cómo poco a poco, como un vaso, esto se va llenando. Es decir, empieza con Adán, pero luego vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a los patriarcas descender a Egipto, vemos el paso por la liberación de Egipto, luego llegamos y también vemos la entrega de la Torá del Señor en el Sinaí, vemos la tierra como una promesa cumplida, vemos el templo más adelante en los escritos históricos, vemos el exilio, y cuando vemos eso, todo va marchando de acuerdo al plan de Dios, y es un paso más o una gota más que va llenando la promesa de Dios de venir. Por eso es que ahora Él está diciendo y lo está anunciando Él como Dios que es: señores y señoras, pongan atención, el tiempo ha llegado. Esa es nuestra primera cláusula. Nuestra segunda cláusula: el reino de Dios está cerca. Si leemos el reino de Dios en la literalidad, podríamos pensar que se refiere a un gobierno establecido por Dios.
Y bueno, sabemos que nuestro Dios gobierna y sigue ordenando el mundo y que Él está sobre todo, pero también tenemos que admitir que en este mundo donde vivimos, no todo se hace de acuerdo a Dios, es decir, hay mal, hay pecado, la serpiente sigue viva. Entonces, podríamos caer en espiritualizar el término el reino de Dios, si lo vemos solamente en la literalidad. Y por eso es tan importante conocer la cultura, el tiempo y la teología que se hablaba en ese momento, porque la palabra reino de Dios, en hebreo Malhut Elohim, encierra un concepto judío de la época que empezó a hablarse y que vemos ya de una manera escrita en libros como por ejemplo el Zohar, que se escribió en el segundo siglo después de Cristo, pero son términos que ya se hablaban en las comunidades, en las sinagogas, como estaremos viendo de hoy en 8, en las sinagogas en donde se estudiaban las escrituras. Y estos conceptos teológicos empezaron por tratar de definir a Dios desde lo incomprensible, desde su bondad, desde su sabiduría, y empezaron como a abordar a Dios y llegaron a un concepto que se llamó Malhut Elohim. Y ese concepto quiere decir lo revelado de Dios. Es decir, Dios se encuentra o para ellos o en el concepto y por supuesto antes de que viniera nuestro Redentor, Dios se encontraba en lo incomprensible, en una esfera incomprensible para nosotros como seres humanos, un Dios eterno, eh, Dios no conocido. Pablo habló un poquito de esto, pero de alguna manera esto era muy, esto era muy perceptible a los rabinos, a los fariseos de la época, que había un concepto de Dios que no se podía comprender, pero que también Dios se había revelado o Dios se estaba revelando. Y ese concepto fue el que se llamó el reino de Dios. Y por eso es importante entonces conectar, y lo mencionaremos algunas veces o cuantas veces sea necesaria, pero seguramente algunas veces lo estaremos leyendo del Evangelio y recordaremos que el reino de Dios no se refiere solamente al gobierno, sino se refiere al concepto teológico de lo que Dios permite que comprendamos. O sea, se refiere a la persona de Jesús, se refiere a la persona del Mesías. Él está hablando de sí mismo. Él está diciendo, Dios mismo se ha acercado a ustedes. Yo estoy entre ustedes. El tiempo se ha cumplido. Yo estoy entre ustedes. Algunos años más tarde, Pablo, en uno de sus escritos, hará una referencia a la misma que es importante que veamos desde ya. Solo que Pablo lo hace, Jesús lo está haciendo antes, ¿verdad? Antes, desde un punto de vista antes, el reino de Dios, lo que ustedes conocen como el reino de Dios, lo que Dios está revelando, aquí está, estoy. Y Pablo lo hace con conocimiento de causa años después, sabiendo que fue Jesús mismo. Acompáñenme a leer, esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque Él, Cristo Jesús, nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, el amado. En el original se encuentra así, de su Hijo, coma, el amado, no de su Hijo amado como traducen algunos. Pero yo quiero que note el paralelismo entre el reino de Dios que hablamos de en Marcos y ahora como lo estamos leyendo aquí en Colosenses. Nos trasladó al reino de su Hijo, hablando de Dios, nos libró del poder y nos trasladó al reino, o sea, nos trasladó, nos puso en Jesús.
Y cuando dice su Hijo, le recuerdo que se refiere a la función de Dios mismo habiendo tomado cuerpo aquí en la tierra. Pero no se queda ahí. Acompáñame a leer el versículo 14. En quien, o sea, en el Hijo, en el Dios revelado, en el Malhut Elohim, en el reino de Dios, la persona de Jesús, en quien tenemos redención. Dos puntos, el perdón de pecados. Y esto se refiere a la reconciliación, que es la obra completa de restauración en nuestra relación con Dios. O sea, se refiere a la vida eterna. En Él tenemos la redención. Fuimos comprados, fuimos reconciliados por Él. Él nos reconcilió con Él mismo en esta figura teológica del Dios Todopoderoso que se disminuyó y que se hizo llamar el Hijo, ¿verdad? Que nos dio la vida eterna. Y luego el versículo 15 le pone una cerecita al pastel porque dice, Él, o sea Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando busqué esta palabra en el griego, me di cuenta que en la Septuaginta usa la misma palabra cuando en el Génesis dice, y lo creó a imagen, el Tselem de Dios. Él es entonces la parte que se puede ver del Dios invisible, la primicia de todo lo creado. Es mejor traducir primicia que primogénito porque primogénito nosotros tenemos la idea de una segunda persona, de dos entes separados, y la escritura habla en contra de eso. Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible, o sea, Dios tomando una forma para que lo pudiéramos reconocer, o sea, el reino de Dios o el reino de los cielos. Y esto viene a reforzar lo que estamos diciendo acá. Y luego dice, la primicia, y este es el concepto hebreo del Reshit que hemos hablado en otras oportunidades y que tiene que ver con su venida y que está descrito desde Génesis por el Reshit, por el principio, por el Reshit, pero es Mesías como persona, la primicia que venció la muerte y es la primicia de la resurrección. Entonces, este es nuestro segundo concepto. Damos toda esta vuelta, pero afirmamos claramente y nuevamente que el reino de los cielos entonces, o el reino de Dios en este caso, perdón, es Jesús. Jesús no está hablando de un gobierno, está hablando de sí mismo. El tiempo se ha acercado, o el tiempo se ha cumplido, se ha vuelto repleto, y Dios, la parte de Dios que se puede revelar, se ha acercado. Él estaba allí, cerca de ellos. Y es una voz de alarma para los que lo escuchan, pero también para quienes lo leemos o lo seguiremos leyendo a través de la historia. Dios mismo estuvo acá. Y el tercer concepto. El tercer concepto es el de arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Recordará usted que cuando leíamos, esas eran las últimas cláusulas que encontrábamos. Arrepiéntanse y crean por el Evangelio. Y entonces vemos tres cosas, ¿verdad? Por un lado está Jesús diciendo, ya está, el tiempo ya está. Yo me materialicé y ahora pueden verme, aquí estoy muy cerca, nadie tiene excusa. Y luego lo deja en un punto de una responsabilidad de alguna manera para las personas. Arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean o exhiban fidelidad por el Evangelio. Probablemente usted me escuche hablar de exhibir fidelidad cuando leamos la palabra crean o el verbo creer. No ha llegado el tiempo que lo expliquemos, pero vamos a explicar detenidamente por qué nos referimos a esto cuando leemos la palabra creer, pero que usted sepa que es el resultado de algo que Dios hace en nosotros y no meramente un mérito humano. Entonces, la respuesta que Él está persiguiendo es que las personas se arrepientan
y que se comporten de una manera digna en la fidelidad de Dios, en el Evangelio, en las buenas noticias. Ahora, ¿a qué se refiere? Porque sabemos que el hombre por sí mismo no puede arrepentirse. Cuando mucho el hombre puede llegar a sentir remordimiento, pero regresará a hacer lo que él estaba haciendo si no está el trabajo de Dios hablando o obrando en él. El Salmo 119, su último versículo, que es el versículo 176, dice lo siguiente, y es bueno que lo leamos. Me he descarriado como oveja perdida. Esta es la condición humana natural, descarriados como oveja perdida. Y luego dice, busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. No puedo encontrar el camino a casa, pero no me olvido de tus mandamientos. Ten misericordia de mí. Pablo lo enseña desde la perspectiva del Evangelio y trae tanta luz, y bendigo a Dios por los escritos de Pablo. Y Romanos 2.4 nos dice, Romanos 2.4, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. Entonces, como que está hablando de que hay algunas personas que pueden llegar a menospreciar la abundancia de lo bueno, de lo tolerante y de lo paciente que Dios ha sido. Ignorando, dice, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No encontramos arrepentimiento nosotros. Encontramos que es la bondad de Dios que va poniendo la causa o el cauce, perdón, para que nosotros podamos seguir la voz del Señor. Y eso es totalmente consecuente con lo que Él está diciendo. Porque no podemos encontrar el camino y por eso es el que dice, señores, ¿qué más pruebas tienen? El tiempo llegó. Aquí está lo revelado de Dios, refiriéndose al mismo, bendito sea Él. Es hora de que escuchen la voz de Dios y hagan teshuvah. La palabra arrepentirse en castellano es la palabra teshuvah, lo que Jesús le dijo a sus oidores fue, hagan teshuvah. Hagan teshuvah. El arrepentimiento bíblico tiene que ver con teshuvah. ¿Y qué es teshuvah? Teshuvah tiene que conectar, tiene que ver, perdón, con que el ser humano conecte, comprenda, interne que se ha alejado de Dios y que no puede encontrar su camino de vuelta a casa, pero que Dios lo está llamando y que al oír la voz de Dios y que al oír la escritura y que al oír la palabra y que al leerla, es como ese pastor que está usando su vara para atraer nuevamente a las personas a retornar a Dios. Teshuvah es retornar a Dios, pero es provocado por Él, que es quien está haciendo el llamamiento. Teshuvah es que nos volvamos a Dios, no meramente con un remordimiento, porque el remordimiento durará el tiempo que dure, pero el retorno nos inserta y nos conecta en la voluntad de Dios, es decir, nos inserta en seguir cumpliendo sus mandamientos. La evidencia de una teshuvah es que ahora vamos a creer, es decir, vamos a exhibir su palabra. Vamos a tomar su palabra como una forma de vida. Vamos a renunciar a nuestra manera de pensar, a nuestra manera o percepción de lo bueno, lo malo o cómo podemos hacer por agradar a Dios y conectar que es su palabra la que pide esto de nosotros y que nos dice cómo y que es tan sencillo. La voluntad de Dios no es algo que nosotros debamos de estar orando todo el tiempo. Claro, a veces hay decisiones, pero la voluntad de Dios te viene por la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, por
por hablar como Él dice que hables, por comer como Él dice que comas, por vestir como Él dice que comas, por trabajar como Él dice que trabajes, por descansar como Él dice que descanses, etcétera, etcétera. Y en la medida que vamos adentrándonos en su voluntad y vamos conectando su voluntad para nosotros, vamos oyendo mejor cada vez la voz del pastor. Así que el arrepentimiento no tiene nada que ver con, sentir un sentimiento, valga la redundancia, agradable o remordimiento, sino con permitirnos volver a Dios, conectar que somos corruptos y que es su palabra la que tiene la forma de vida para nosotros. Y por eso produce un cambio. Acompáñeme a seguir la escritura. Seguimos en Marcos y vamos ya adentrándonos en la narrativa de avanzar un poquito más, sobre todo para llegar a conectar cómo fue que él llamó a los primeros discípulos que tuvo. Y lo decimos porque esto es muy importante. El Señor se le llamó rabí, rabí, se le iba a llamar rabí. Y antes de decir que eso significaba rabino, hay algunos que dicen que significa rabino, tenemos que conocer un poquito más de la cultura. Y rabí era un maestro que sus discípulos, obviamente, si era maestro era porque tenía discípulos, pero esos discípulos tenían ya discípulos, ellos mismos. Entonces, a este tipo de maestros que tenía una segunda generación de discípulos, por así llamarlo, se les llamaba rabí. Y ahora vamos a ver cómo es que eso empieza a tomar forma. Marcos 1:16 dice, y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Congruente con lo que acabamos de leer, que él ejerció su ministerio en Galilea y por ahí ve a dos personas trabajando, a dos personas ocupadas. Me llama mucho la atención que él buscó, sabía que iba a necesitar que sus emisarios empiezan por discípulos, pero terminan siendo apóstoles, es decir, emisarios, tendrían que tener alguna ética, tendrían que tener algunas cualidades para que fueran enviados al mundo con la misión que él les había encomendado. Y la primera de ellas era ver que eran hombres de trabajo, eran hombres que se esforzaban y eran pescadores. Ahora, esto es muy importante conectarlo porque Jesús empieza su ministerio no con los estudiosos, forma sus discípulos no con los que ya sabían, sino con personas que probablemente él podía empezar desde cero. Sí tendrían algún conocimiento de leer las escrituras, especialmente la Torá, en las sinagogas, pero no eran personas que se desenvolvían en el mundo religioso, por así decirlo, como la mayoría de los fariseos, aunque también Jesús tuvo un par de estudiosos en su equipo. Pero me llama mucho la atención que empieza con estos hombres que eran pescadores, probablemente porque iba a ser más fácil moldearlos. Y aquí es importante que nosotros permitamos ser moldeados por la palabra de Jesús. ¿Y qué les dijo? Jesús les dijo en el versículo 17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Usa una figura, es que es impresionante lo demostrativo que el Señor es, lo ilustrativo que Él hace siempre en su escritura. Y Él les dice con lo que están haciendo, ustedes que echan la red para pescar, ahora van a usar mi palabra para atraer personas, para que sean llamados pescadores de hombres. ¿Y a quién atraen? Ellos iban a hacer las redes con sus palabras. ¿Y a quién lo iban a traer? A Jesús. Creo que esto sigue siendo una expectativa de Dios para nosotros, que siempre podamos ser usados para llevar a otras personas a Jesús. El versículo 18 es impactante. Luego, dejadas sus redes, le siguieron. Estos eran dos hermanos, Simón y Andrés, una sociedad.
Lo que sabemos es que seguramente Pedro y Andrés arreglaron que alguien más continuara con el negocio, porque eventualmente 3 años después, cuando Jesús muere, todavía estaba la barca disponible. Pero en este momento y con el impacto del momento, ellos siguen a Jesús. No fue un emocionalismo, fue un llamado. Nuevamente, Dios es el que llama para el ministerio, Dios es el que llama para salvación, Jesús es el que llama. Y si Él lo está llamando, es importante atender esa voz. Versículo 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en el navío que aderezaban las redes. Jesús los llamó y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Qué impresionante que primero vemos la responsabilidad de ellos de cubrir una necesidad, no dejar de honrar a su padre, pero también entender las prioridades. Antes que padre y madre, antes que hijos, antes que esposa, esposo, está el ser fiel a Dios y ser fiel a su palabra y ser fiel a su llamado. Sé que hoy en día muchas personas predican que el primer ministerio es la familia y yo creo que la familia es muy importante y seguramente nuestro primer ministerio se debe desempeñar ahí, pero nuestra prioridad en todo y nuestra primera lealtad la debemos a Dios, la debemos a Jesús y la debemos a su palabra, a su evangelio. Así que cuando nuestra familia, nuestro círculo familiar choque con la palabra de Dios, que ellos sepan que seguimos a Dios, ellos nos van a seguir. Ellos nos van a seguir porque cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. Vamos a dejar el estudio en este momento hasta acá. Espero que le haya bendecido. Si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, es muy importante que pueda plantearla en los comentarios o tenemos una hoja de Google, un formulario de Google que usted también puede llenar para que podamos darle el seguimiento. De cualquier manera, le agradezco por acompañarnos en esta oportunidad. Que Dios lo bendiga. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este estudio. Gracias por todo lo que nos das. Yo te pido, como siempre, que abras nuestros ojos. Pero ahora te pido que nos ayudes a aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y que bendigas a cada uno de quienes nos ven para que ellos también puedan crecer, puedan ser cada vez más entendidos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, contentos de haberlo visto y recibido. Lo esperamos de hoy en 8. Hasta la próxima.